Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy me estoy acercando a ustedes con esta charla para hablar un poquito sobre un tema que es el positivismo. El positivismo como un modo de pensamiento y entender el mundo que nos afecta desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, trasvasa toda la historia del mundo contemporáneo y ha marcado el desarrollo humano hasta hoy. Nosotros hoy somos neopositivistas, estamos convencidos en que el positivismo es la respuesta a muchos de nuestros problemas, nuestras inquietudes. Pero vamos un poquito al origen, a entender cómo este modo de pensamiento, esta concepción de la vida, surgió y cómo comenzó este devenir hasta hoy. Porque esta forma de pensar no quedó estática, dura, congelada en un momento, sino que tuvo desarrollo. Eh, Nos tenemos que ubicar a mediados del siglo XIX, revolución industrial de por medio, eh, el desarrollo de la industria cambia la fisonomía de todo. Para principios del siglo XX, el pensamiento principal de todos los grandes países, las grandes potencias, es la electrificación. En 1910 hay una carrera por electrificar ya las ciudades. Eh, Antes de eso, un poquito, no mucho tiempo antes, pero para 1870, plena época de la Belle Époque, eh, la fotografía revoluciona el mundo. Eh, la gente, piensen ustedes, hasta esos momentos, eh, el ciudadano común, la persona común era desconocida completamente. Lo que nos llega a nuestros días de esos personajes antiguos que podemos ver son reproducciones, son pinturas, son retratos, es una escultura. Pero la persona común, de pocos recursos, era imposible que se retratara por el costo que implicaba pagarle a un pintor para que haga una reproducción. Estamos hablando de cosas muy sencillitas. Bueno, la técnica comienza a revolucionar aspectos tan sencillos de la vida cotidiana como, por ejemplo, la posteridad, cómo una persona puede perpetuarse con su imagen para la posteridad. La gente a partir de ahora puede retratarse con un simple clic de una fotografía. Entonces, esta época, finales del siglo XIX, principios del XX, es de grandes cambios ocurridos a través de la técnica y la ciencia aplicada a la técnica con el desarrollo tecnológico. Es decir, ¿qué es el positivismo? Fíjense, el nombre no hace referencia a algo negativo, hace referencia a algo bueno, a algo positivo. Justamente de ahí viene el nombre. Es decir, pensemos un poquitito en esto. 1859, Charles Darwin propone su famoso libro El origen de las especies. Acá vemos ya el planteo del método científico. El método científico está basado en la observación, está basado en, después de esta observación, poder emitir una hipótesis sobre algún problema y esta hipótesis propone una determinada resolución a ese problema. Y esa hipótesis luego se verá si se confirma con la realidad o no. Si no se confirma, el método científico me pide que vuelva al inicio de esa hipótesis y la reformule. Porque ¿qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa a un determinado problema, el que fuere. Pero el método científico nos pide necesariamente que partamos de estas bases. ¿Sí? Entonces, esta observación de la realidad, del mundo que nos rodea, la naturaleza, la confirmación, el famoso evento de Newton descansando abajo de un árbol que le pega una manzana en la cabeza, la teoría de la gravedad. Entonces, este pensamiento del positivismo es un pensamiento que toma el conocimiento racional del siglo XVIII y a este pensamiento racional le agrega el método científico. Entonces, ¿qué va a buscar el positivismo a través de este método científico?
va a buscar que seamos capaces de generar leyes de carácter universal para que nos den respuestas a necesidades que tenemos de conocimiento y luego posteriormente de una aplicación en la técnica. Bueno, esto cambia completamente el panorama. Uno de los grandes impulsores de este pensamiento, como yo les decía a ustedes, es Charles Darwin, un hombre que anduvo por acá por nuestros lares, en la Patagonia, visitó Galápagos estudiando el reino animal, el reino vegetal, y llegando a la conclusión de que existió en algún momento un proceso evolutivo que continúa hasta nuestros días. ¿Sí? Y esto da origen a las especies que tenemos hoy. Bueno, él en 1859, como les decía, propone el origen de las especies, donde hace un análisis pormenorizado de cómo los animales y los vegetales fueron desarrollándose desde un estadio primitivo hasta hoy. Bien, estas bases, vamos a decirlo de forma sencilla, son tomadas por Herbert Spencer, un pensador que quiso no solo quedarse con esto, le pareció fabuloso el libro de Darwin, no se quiso quedar con esta partecita que estudiaba el mundo animal y vegetal, sino que traspolar este proceso evolutivo también al estudio social. Ahora están haciendo, gracias a esto, la sociología evolutiva. Pero esto nos trae un gran inconveniente. Eh, Piensen ustedes, el pensamiento positivo que busca la aplicación del método científico es un pensamiento que es tomado como mascarón de proa de la burguesía capitalista, plena alza de la industria, los mercados que se expanden, la gente obteniendo, esta gente, la burguesía capitalista, pingües ganancias. Entonces, creen que ellos están insertos y son parte de este exitismo, de este proceso evolutivo. Están en la cima de la montaña. Ahora bien, cuando Herbert Spencer toma estos principios evolutivos, este método científico de Darwin, y lo va a salpimentar con la cuestión social, ahí empezamos a tener un problema, porque la sociología evolutiva aplica estos métodos de Darwin. ¿Darwin qué proponía entre las plantas y los animales? Una lucha por la supervivencia, donde ¿quién triunfaba? El que estaba mejor adaptado al entorno geográfico, al momento, al lugar. El resto estaba condenado ¿a qué? A la extinción, a la desaparición si no podía adaptarse. Adáptate o muere. Bueno, acá empieza a haber un problema, porque el tomar estos principios y aplicarlos al estudio de sociedades nos lleva ahora a que las sociedades humanas, cual ocurre lo mismo en el orden animal y vegetal, que hay una lucha entre especies, tenemos una lucha entre sociedades, una lucha por su supervivencia, una lucha por, a ver si esto les suena, por los recursos hídricos, por los recursos económicos, por el petróleo, hay una lucha por la supervivencia entre las naciones, y las naciones que están en esa lucha se impondrán las más fuertes sobre las más débiles, y el que no está preparado para eso se extinguirá o desaparecerá o quedará sojuzgado bajo la nación poderosa. Esto trae graves inconvenientes. Fíjense, yo les decía, el positivismo trasvasa el siglo XIX y llega hasta nuestros días. Hay pensamientos que se siguen aplicando todavía hoy. Entonces, esta forma de pensar no se queda en esta etapa histórica, es intrínseca al análisis del mundo contemporáneo. A corto plazo va a traer problemas terribles. Ya vamos a ver la etapa del surgimiento del nacionalsocialismo como forma de expresión política, ¿sí? Que marcó con una impronta muy fuerte la primera mitad del siglo XX. Y la cuestión es muy sencilla. Están los que están destinados a ser amos y señores y están destinados a los que están predestinados a perecer por el solo hecho de no ser parte de esa élite. Ahora bien, para eso hay un pequeño salto, no se está muy lejos. Entonces, el positivismo tiene esta cuestión, incluso Augusto Comte,
que es el que acuña el término positivismo, dice: la humanidad ha transitado por 3 etapas del pensamiento. Uno es el pensamiento religioso, un pensamiento místico, que no tiene mucho que hacer, oscurantista. Luego, en el siglo XVIII, la humanidad vio la filosofía ilustrada. Los ilustrados entreabrieron una puertita que nos permitía acercarnos a reconocer que el ser humano tiene razón, y con esta razón puede razonar y puede inferir determinadas cosas que se apartan ya del oscurantismo. Pero Comte dice: no, señores, bueno, pero hoy, siglo XIX, hemos llegado al pináculo del desarrollo. Estamos en una etapa científica o, dice, positiva. No dijo que era negativa, positiva. ¿Por qué? Porque el método científico es el que nos va a abrir la puerta al futuro. Es una continuidad de avances. Piensen en este pequeño detalle. Les daba el ejemplo de la fotografía al inicio de esta charla. Bueno, va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, con la comunicación. Hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, la única forma de comunicación era un tipo a caballo llevando comunicación epistolar, es decir, un sobrecito escrito con una pluma, y que tardaba días haciendo postas para llegar a un destino, o un tipo con una diligencia, una carreta. ¿Mm? A partir de ahora, Edison revoluciona la comunicación con el descubrimiento no solo de la electricidad, sino con el sistema telefónico. Los primeros teléfonos que llegan a nuestro país lo hacen hacia el año 1874. A partir de la última etapa del siglo XX, la gente se puede comunicar levantando un tubo, lo que para nosotros hoy en día es una cera, marcar un numerito con los smartphones. Bueno, yo insisto en esto. La revolución y la cantidad de nuevos descubrimientos que se sucedieron en esta etapa contemporánea, al inicio y finales del siglo XIX y principios del siglo XX, yo creo que son ampliamente superiores a lo que tenemos hoy en día. La capacidad de asimilar los nuevos inventos de la gente estaba apabullada por las cosas que sucedían. Imagínense ustedes, es casi un acto mágico poder apretar un botón y que se encienda una luz. Que en las ciudades los edificios puedan tener más de 3 pisos. ¿Por qué? El ascensor usa la electricidad. Antes no se construían más de 3 pisos porque era imposible subir 20 pisos en escalera, pero ahora el ascensor nos permite eso. Bueno, va a suceder exactamente lo mismo con la comunicación. Yo a través de un cable de cobre puedo escuchar el sonido humano, una voz humana. Es casi mágico. Bueno, todo esto rodea estos inicios de la edad contemporánea, que es lo que yo hoy les quería plantear a ustedes. Esta edad contemporánea que va a quedar revolucionada por los medios de comunicación, por la forma en que nosotros podemos perpetuarnos hacia el futuro y la forma de ser política. En esta etapa también van a nacer los partidos políticos modernos tal cual los conocemos hoy en día, e incluso nace el político profesional. Pero bueno, hoy mi charla quería apuntar a introducirnos en esta cuestión del pensamiento positivo y cómo nos va a marcar, no solo en lo laboral, sino en la forma de comunicarnos y relacionarnos, y el resto vendrá en futuras charlas. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado y nos estamos viendo en un futuro encuentro. Adiós. Si les gustó, le dan like.